Siempre, como se les he mencionado antes, pues es un privilegio el poder estar aquí. Reciban saludos de mi esposa. Ahora, pues ella se quedó en la iglesia, encargada, y bueno, ella y mis dos hijas y dos yernos que están ahí, pues de hecho, pues uno de los yernos es el que predica los domingos cuando yo no estoy, que no crea que tampoco me ausento mucho, porque yo sé que soy el responsable de nutrir a la iglesia con la palabra de Dios. Entonces, nuestros hermanos pues se quedan allá, ¿verdad? Y siempre doy gloria y honra a Dios por el apoyo de mi esposa, que siempre está al tanto del ministerio. De hecho, pues me apoya en otro sector ministerial, como por ejemplo este día, viernes y sábado, atendió a una joven madre que por alguna razón quería suicidarse. Entonces alguien le dijo de mi esposa y ella se comunicó con mi esposa para platicar. Gracias a Dios que pues la desistió de hacer eso, ¿verdad? Y de hecho, pues cuando regresemos precisamente ya tenemos cita con ella para hablar de su vida, de su condición, de sus valores y todo eso. Entonces les manda muchos saludos y pues gracias a Dios que nos permite aquí, hermanos. Ok, entonces, como mi compromiso es compartir la palabra de Dios, es muy amplio, es muy extenso también, pero voy a tratar de ser breve, voy a tratar de alguna forma pues tratar de concretar todo lo que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Y una de las cosas que yo quiero comunicarle a usted es el hecho de la importancia de poder vivir la obra del Señor o la vida cristiana pues en sí, verdaderamente de una forma excelente o con excelencia, como dice la misma palabra de Dios. Y es que lo podemos vivir de diferentes ángulos, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pudiera ser que habemos muchos creyentes que estamos en una vida regular, así creyente, como que creemos, como que no creemos, como que sí, como que algo nos hace falta para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y el tema que yo traigo hoy precisamente de eso se trata, o en eso se enfoca, en el hecho de que cómo nosotros podemos mantenernos en nuestra vida espiritual, en crecimiento, en desarrollo, siempre en una comunión especial con el Señor, porque en realidad eso es lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Posiblemente culturalmente nosotros, o por cuestión de que no hemos descubierto algunos textos en la palabra de Dios, pues no los hemos sabido poner por obra todavía. Entonces, a medida que nosotros vayamos creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento del Señor, lo importante es poner por obra esa palabra, ¿verdad? Entonces, segunda de Pedro 1, vamos a partir del versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso o versículo número 3, de ahí vamos a partir. Me da mucho gusto verdaderamente mirarlos, algunos pues ya los conocía. Me da mucho gusto ver jóvenes también, aparte de los niños jóvenes, los adultos de todas las edades, pero sí me motiva eso de que tanto esta generación como la próxima generación vivamos verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, sin dogmas, sin cuestiones que nos limiten para tener una buena relación con el Señor, sin nada que nosotros malinterpretemos y así sucesivamente. Entonces, segunda de Pedro 1, del capítulo número 3 para adelante, dice de esta manera. Tengo la versión Reina Valera. Para ello, tengo otra versión, tengo unos 4 versiones diferentes también del mismo tema, pero se los quiero leer de esta manera porque de ahí vamos a partir, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hasta del 3 al 11 lo vamos a leer, ¿ok? Para enfocarnos en eso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también
poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid vuestra fe en virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que cada predicador que puede transmitir lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, pues le va a poner su título dependiendo de la condición que sea, en la condición que se encuentre aquella persona que está compartiendo. Y como hace tiempo que el Señor me dio este mensaje para este lugar, yo no sabía si iba a aplicar aquí, pero dije, bueno, ¿qué tal si me manda a otro lugar? No hay problema. Si hubiera sido otro lugar, el Señor me hubiera dado otra porción, les garantizo. Pero lo que yo quiero hacer ahora es comprobar con lo que dice la palabra de Dios. Y hay varias palabras claves que vamos a estar descifrando poco a poco, que nos vamos a ir avanzando, para de esa forma poder entender lo que Pedro estaba aquí transmitiendo, la esencia, la grandeza de lo que estaba transmitiendo y lo que nosotros debemos, de la forma que lo tenemos que percibir, ¿verdad? Muy bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Muy bien. Vamos a ver, cuando habla de piedad, de qué está hablando. Eso es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a descifrar algunas de las palabras o las frases que enseña ahí. Y tenemos que entender y descifrar qué es la piedad. Pues la piedad es vivir en devoción, amor y reverencia internos por Dios, que nos mantiene el corazón del creyente puro, resultando en actos de amor, justicia, misericordia y compasión. Así, o sea, cuando el Salmo 32, que ahorita lo tengo anotado para citarlo, pero cuando el Salmo 32 se enseña y dice que dichosos a los que les fueron perdonados sus pecados, verdaderamente uno se tiene que sentir o tiene que estar dichoso precisamente. ¿Por qué razón? Número uno, porque el que perdona los pecados solamente es Dios. Y nosotros, nuestra condición, como dice uno de los Salmos 51:17, dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Entonces, precisamente por esa condición y en esa cuestión es que cuando nosotros pasamos por ese proceso, el de justificación, el de reconocer nuestra condición, entonces el Señor nos pone precisamente en otra posición y en otra condición y en otra situación. Es decir, nos torna en un grado, en una dirección de 180 grados. Y vamos a una dirección, y cuando reconocemos al Señor, entonces ya nos dirigimos a otra dirección muy opuesta a donde estábamos caminando. Entonces, precisamente por eso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es tan rica y es tan vasta, que lo hemos manifestado yo en la familia y en la iglesia. No nos va a alcanzar esta vida para poderla entender y para poderla vivir. Así viviéramos otra vida y otra vida y otra vida, y las veces que vivamos la palabra de Dios siempre va a tener algo para nosotros. No es como cualquier libro que nosotros leemos y ya, o sea, habrá libros que se escribieron en el siglo XX que ya no son útiles en este tiempo, en este año, obsoletos completamente. Pero no, la palabra de Dios aplica de una forma muy especial, en el cual nos dice y habla acerca de la piedad. Entonces, es
el resultado en actos de amor, justicia, misericordia y compasión. Gloria a Dios por ello. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, fíjese lo que dice 1 Timoteo 3:16 acerca de eso. 1 Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí tenemos un tema completo de una vida, de una relación en la que nosotros como creyentes estamos viviendo, de la obra redentora del Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, por esa razón, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y siempre, por supuesto, que tiene que dar gloria y honra. Así es que, mire, ya nos fueron dadas, ya nosotros tenemos que de ahí aprovechar o ponerlas por obra, por supuesto. Si tenemos a Dios, ejemplo, ¿verdad? Si tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos el verdadero amor, o es decir, tenemos el amor ágape en nuestra vida, ¿sí? Ese amor lo tenemos que hacer funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor ágape? Pues es el amor por sobre todos los amores, el amor de Dios precisamente. Es más, es el amor que, como dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros por el amor que nos tenía. O sea, ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento, que el amor de 1 Corintios 4 para adelante. Y entonces ese amor es el que hace que Jesucristo vaya a la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? Algo especial. Tenemos que profundizarnos en eso para poder entender la verdad de lo que nos dice ahí. Entonces, el amor que nosotros tenemos como seres humanos es muy diferente, ¿verdad? El Señor en el hecho de nuestra creación nos da un amor. Y ya, ok, para la familia, lo más normal es que nosotros amemos a nuestra familia, papá, mamá, hermanos, amigos y todo eso, ¿verdad? Número 2, es normal que nosotros tengamos amor para una pareja también, sin tener el amor de Dios todavía, ¿verdad? Ejemplo, basado en los principios que nosotros tenemos, porque a veces hay personas que ni ellos mismos se aman. Entonces, basado en los principios que nosotros tenemos, el Dios nos puso un amor que es un amor erótico para poder amar a una mujer, o una mujer poder amar a un hombre. Muy bien, pero ¿qué con el amor que ama a todas las personas? Solamente el amor ágape puede hacer eso. Es decir, todo tipo de amor que nosotros podemos practicar está limitado, lastima, daña. Por eso precisamente se pelean las parejas, ¿sí? Por esa razón hay conflictos en las parejas. Cuando Dios ya nos dio el amor, como ejemplo de lo que acabamos de mirar aquí, cuando Dios ya nos dio el amor que tenemos, el amor ágape, entonces sí, tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que amar a nuestra pareja, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a nuestros vecinos, es más, hasta a nuestro propio enemigo, como dice la palabra de Dios. No deberíamos, de nuestra parte, no deberíamos de tener enemigo, por supuesto. Pero bueno, si alguien se enemistó con nosotros, aún así vamos a amarlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a orar por él, lo vamos a bendecir, lo vamos a apoyar si necesita algo. O sea, eso es parte del amor. Muy bien. Entonces, como dice aquí, que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien. El que nos llamó, por supuesto, que fue Jesucristo, y fue precisamente para gozar de ello. Muy bien. Número 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver a qué se refiere esa promesa divina que nos da
de una forma, como lo menciona, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que son importantes, ¿verdad? Que son importantes y dice la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice Efesios 3 del 8 al 13, hablando de esas promesas. Efesios 3, específicamente el 8 enseña eso, ¿verdad? Pero yo lo quise extender un poco más. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Específicamente el 8, ¿verdad? Ahí dice que nos fue dada de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Que, si nosotros estudiamos la cristología, vamos a entender los atributos naturales y los atributos morales de Cristo, y entonces nos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando descubrimos eso, nos pertenecen. Vienen con el paquete de haber creído en Cristo, vienen con el hecho de haber tenido fe en Cristo. Fíjese, todas esas cosas, todas esas riquezas nos pertenecen a nosotros también, porque Cristo, que es fuente, vamos a decir así, de amor, de misericordia, de bondad, de fe, ahí es donde nosotros tenemos que ir para poder alimentarnos, para poder obtener. Ejemplo, y yo creo que ha sido o será alguno de los miedos de algunos creyentes. Yo no puedo dar amor porque no me puedo quedar sin amor. No. ¿Por qué razón? Precisamente porque Dios, Jesucristo, es fuente de amor. Entonces, nosotros estamos en la fuente, alimentándonos, nutriendo. No debemos de tener miedo de compartir, de transmitir el amor, porque tenemos nosotros a dónde acudir al amor. No toda la gente, mi hermano, no toda la gente puede disfrutar de esa fuente. La gente que no conoce al Señor todavía no. Entonces, precisamente ahí es donde nosotros debemos actuar y dar amor a esa gente, que sepa que verdaderamente nuestra vida consiste en eso. Y entonces es cuando van a reconocer y entender de que Dios es amor. Y como consecuencia van a decir, ¿sabes qué? Yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen eso. Alguien me dijo, yo quiero que lo que tú tienes, yo quiero lo que tú vives, yo quiero lo que tú haces perfecto. Sencillamente necesitas entregarte al Señor, entregarte por completo. Entonces tú vas a adquirir todo lo que Dios me dio a mí, y Dios te va a suplir muchas otras cosas más como bendición para que tú las puedas compartir. Seguimos adelante. Y seguimos en segunda de Pedro. Entonces, en las promesas de la Escritura tenemos las inescrutables riquezas. ¿Qué es una promesa? Ya que es que en realidad nos prometió, vamos a ver, ¿qué es una promesa? Ok, una promesa es una declaración escrita o verbal que se une a la persona que lo hace en un acto determinado. Fíjese, una promesa. Ok, importante esto. La validez y la viabilidad de una promesa descansan en el carácter y los recursos de la persona que lo hace. Por lo tanto, el carácter santo y la fidelidad de Dios hacen sus promesas creíbles. ¿Sí? Le repito esto. Vamos a ver.
Una promesa es una declaración escrita o verbal, muy importante. Nuestros antepasados honraban mucho a lo dicho, las palabras. Si algo se decía, algo se cumplía. Fue modificándose eso a través de las generaciones y llegó un momento en que ya las nuevas generaciones dijeron, las palabras se las lleva el viento y ya no se cumple, ¿verdad? Entonces, para eso hay que tener dignidad, pero el ejemplo que nos da de promesa es esa. Una promesa es una declaración escrita verbal que se une a la persona que lo hace en un acto determinado. Y la validez y la viabilidad de una promesa descansan en el carácter y los recursos de la persona que lo hace. Muy práctico esto. Habrá, en nuestra experiencia, habrá personas que no les confiamos por alguna razón y nos dijo esto y más vale que no lo hagamos y más vale que esto, o sea, ¿por qué razón? Porque desconfiamos en una persona. Agrego esto rapidito, una de las cuestiones que nosotros hacemos cuando venimos para acá, cuando hablamos con el grupo, porque anticipadamente nos reunimos los viernes para practicar la clase que se va a dar y todo lo que se va a hacer, una coordinación especial. Entonces duramos tiempo haciendo eso, los últimos 2 meses para poder, durante el tiempo pues estamos trabajando cada quien en casa o en su iglesia, pero nos tenemos que reunir personalmente para poder llevar a cabo la actividad que vamos a llevar acá. Entonces, en las sugerencias y en los consejos que los damos a los jóvenes y a los adultos también ¿saben qué, hermanos? No hagan ninguna promesa, por favor, allá. No hagan promesas a la gente, o sea, no, hermano, pues mira, yo te voy a mandar dinero para eso. No digas nada. Si en tu corazón nace, si Dios te dio eso, perfecto, hazlo el día que tengas, comunícate con él. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor me pidió que te mandara estos zapatos y es todo, o sea, o ahí se los traes y ya, pero no hagas promesas, pues. ¿Por qué razón? Porque ¿sabe qué? A veces si a nosotros nos dicen algo, hermano, nosotros los damos por hecho. Nosotros no somos los culpables, sino aquella persona que en su emoción, en su, no sé, en su contentamiento pudiera ser, o en su anhelo, dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto y te voy a mandar esto. Ha sucedido eso. Y ¿sabe qué? Ha sucedido también a veces con pastores. Y les he dicho, hermano, no hagas promesas. Si tú tienes algo, tu congregación tiene algo para esta iglesia, tráeselo, se lo entregas y es todo. O sea, ahí está. Pero no le digas, pero van a ver, el próximo año les vamos a... No digas nada. Entonces, ¿por qué? Porque para mí, ese es de mi concepto personal. Para mí, eso es algo muy delicado porque, no sé, quiero pensar que en la mayoría de las veces o las soluciones no se cumplen. Eso es mi concepto, ¿verdad? Para alguien puede hacer que sea más ligero, pero desde mi concepto personal no me gusta a mí hacer promesas y cada uno, o sea, transmitimos eso en nuestro grupo precisamente para que no suceda eso. Ok, entonces, repito rapiditamente esto. La validez y la vialidad de una promesa descansan en el carácter y los recursos de la persona que hace. Por lo tanto, el carácter santo y la fidelidad de Dios hacen sus promesas creíbles. Bueno, esto es para que nos dé una convicción. Cuando Dios hace una promesa, en otras palabras, cuando Dios hace una promesa, Él sí la va a cumplir, ¿verdad? A veces cuando alguien a nosotros nos hace una promesa, no la cumple, ¿verdad? A veces quiero pensar que todos en ese aspecto hemos sido defraudados. O bueno, o nos han engañado o nos han vacilado, pues. Bueno, el detalle aquí consiste en que en las promesas aún que Dios tiene para nuestra vida, a veces ni al mismo Dios le creemos, porque por la experiencia humana que ya tuvimos, que una persona nos defraudó, nos engañó o nos mintió o sencillamente en su emoción nos expresó eso y no lo cumplió. Pero aquí está la grande diferencia, que lo que Dios promete lo cumple. En eso tenemos que creer y en eso tenemos que confiar, ¿verdad?
Habrá ocasiones que como seres humanos decimos algo y no lo podemos cumplir. Pues deberíamos de remediar. ¿Sabes qué, hermano? Te mencioné esto, pero no lo voy a poder cumplir. Discúlpame por eso, pero mira, estoy en la mira y te lo voy a cumplir. No en el momento adecuado que lo dije, pero sí te lo voy a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, precisamente el carácter santo de Dios y la fidelidad de Dios hacen que sus promesas sean creíbles. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:23. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sí? ¿Ok? Las promesas de Dios son, por lo tanto, relacionadas con su carácter y reposan en 4 de sus atributos divinos. Es decir, en su verdad, en su omnisciencia, en su poder y en su inmutabilidad. En su verdad, y cuando estamos hablando de la verdad, no es solamente, porque aquí esto es más profundo, no es solamente la verdad que nosotros decimos a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, o sea, sí te amo, pero por dentro pues no tanto, pero ok. Pero bueno, le decimos verdad porque, vamos a decir así, el 80% sí lo amamos, o es verdad, pero le decimos que es verdad, ok. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando estamos hablando del Dios mismo, ahí es una verdad absoluta. ¿Sí? Ahí es una verdad absoluta. Si el Señor dice que ama a la humanidad, ama a la humanidad. Si el Señor dice que que murió por la humanidad, murió por la humanidad. Y ahí es, hermano, cuando los creyentes tenemos que estar muy atentos, confiados, y a no depender de otra cosa más que sencillamente el Señor nos ama, y ciegamente nosotros tenemos que creer que el Señor nos ama. Aquí existe una cuestión o un tema que se llama, a veces en la vida de los cristianos, desafortunadamente, que sí lo practican o lo ponen por obra, pues en mayor o menor medida, pero sí lo hacen, y a eso se le llama relativismo. En una pareja, por ejemplo, ¿me quieres? Pues más o menos, o sea, ok. Y luego le dice la esposa al esposo: ¿y tú? Pues más o menos también. Ese es el relativismo. Ok, tú así como tú me pagas, yo te voy a pagar, o sea, así como tú me haces, yo te voy a hacer. El relativismo. Y eso, por supuesto, en la vida cristiana no lo deberíamos de practicar. ¿Por qué? Porque entonces nos limita ese relativismo a poder poner toda nuestra confianza en el Señor. Entonces, como le decía aquí anteriormente, las promesas de Dios son, por lo tanto, relacionadas con su carácter y reposan en 4 de sus atributos divinos: su verdad, su omnisciencia, ¿verdad?, que todo lo sabe y no lo vamos a poder engañar; su poder que tiene, de hecho, su poder sobre la misma muerte; y su inmutabilidad, o sea, que Él no cambia de opinión cuando nosotros decimos si lo amamos o no lo amamos o qué, o sea, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, en una consejería de pareja, uno escucha la versión de uno, la versión del otro, y luego ya puede uno captar, ¿sabes qué es lo que está pasando aquí? Ok, que este varón no ama tanto a su esposa como la debería de amar. Ok, porque mira, no la está respetando, la está humillando, de hecho, la está orillando a que precisamente pues al voladero, y o sea, ya más o menos uno puede, en lo que te está diciendo, hermano, a veces sucede eso, ¿no? Cuando una persona está diciendo algo, a veces lo que te dice es solamente un 25-30% de lo que en realidad es, y lo demás ahí se quedó con ella. Ok,
ahora hay que investigar, pero y lo otro, o sea, ¿y por qué la has tratado mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? O sea, ¿no sabes tú que tú eres el sacerdote del hogar? Es el que Dios te la dio para que la protegieras, para que la amaras, para que la bendijeras, para que no estuviera sola, para que no estuviera sufriendo, para que no estuviera... O sea, ¿no comprendes tú la voluntad de Dios sobre todo ello? O viceversa. También la esposa pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que tenemos aquí es que el Señor no cambia. Su inmutabilidad siempre es trascendental, así como su amor, así como su misericordia, o sea, eso es trascendental. Porque precisamente esos atributos naturales que el Señor tiene y atributos morales nunca van a cambiar. ¿Sí? Y a veces, como le decía yo, a veces las parejas cambiamos. Pero ese es otro tema, ¿eh? Ahí no lo vamos a mencionar. No se me asuste, por favor, no vamos a tratar ese tema ahorita. Entonces, vamos en el 4. Por medio de las cuales os ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, aún en esa corrupción del mundo y la concupiscencia, los deseos que uno tiene, hay que alejarse precisamente de eso. Nos dice más adelante por qué, nos dice por qué razón. Y nosotros, fíjese, cómo, en otras palabras, como creyentes, siempre, hermano, debemos de estar de guardianes en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Ni a diestra ni a siniestra deberíamos de caer, ni a diestra ni a siniestra deberíamos de voltear. Mantenernos firmes en eso. Es decir, mire, no le estoy manifestando que viva una vida legalista en el Señor. No, por favor, no lo haga así, o no me malinterprete, no me malentienda. Una vida libertad en el Señor, pero centrado en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Porque si quisiésemos hablar del legalismo, hermano, es que hay muchas experiencias que hemos vivido y muchas cosas que hemos pasado. Si quisiéramos hablar del legalismo, vamos a darnos cuenta que es algo que nos destruye, que nos confunde. Y ahora bien, no nomás a nosotros. Le voy a dar como ejemplo rapidito eso. En una congregación, una persona legalista puede confundir a otros, puede envenenar a otros, y ese es el grande problema. Existen cuestiones de esa magnitud. Sucede, desafortunadamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que en mi caso personal, los pastores tenemos que combatir esas cuestiones que tienen que ver con legalismo, que tienen que ver con todo eso. ¿Por qué? Porque queremos una iglesia sana, por supuesto. Ahora bien, esa persona legalista puede hacer mucho daño en una iglesia, en una congregación. Hay que cuidar ese aspecto para que no sea afectado, ¿verdad? Hay estudios, por ejemplo, por supuesto, muy amplios para aprender acerca de eso. Pero en mi caso personal, quiero pensar que algunos otros pastores también tenemos que lidiar, o tuvimos que lidiar, más bien dicho, con el legalismo. Y una de las cuestiones de los consejos pastorales que yo siempre obtuve fue precisamente eso. ¿Sabes qué, pastor? No permitas el legalismo en tu iglesia. Mira, nos decía otro pastor, no permitas que el legalismo, independientemente del nombre que tenga o de donde venga ese legalismo, no permitas que el legalismo te tome como rehén a ti de pastor, porque vas a ser su presa y te va a tener a su antojo y te va a decir, no, pastor, no, cierre las ventanas, no queremos que la iglesia ahora tenga las ventanas abiertas, cierre las, paz,
el pastor va a decir, hermanos, cierren la ventana por favor. O sea, ¿sí me explico? Algo así pues. Entonces, este pastor, gracias a Dios que por eso yo creo que los consejos son muy importantes. Este pastor nos aconsejaba a un grupo de pastores: hermanos, no permitan ser presas del legalismo o de una persona que los quiere controlar, que los quiere mover. Va a ser la persona que manipule en la congregación, o en su defecto va a haber dos familias que van a querer controlar la situación. Tienes que ser muy imparcial también en eso. No puedes darle el derecho a uno al otro, o la razón a uno a otro. Tienes que saber, o sea, con mucha astucia, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento. De hecho, hermano, hasta las propias conflictos que hay en la iglesia también suceden eso. Le voy a dar un ejemplo rapidito. No debería estar dando ejemplos, pero porque necesitamos avanzar, pero rapidito. Entonces, recién que yo empecé en la iglesia donde el Señor me tiene todavía, me dice una hermana: pastor, necesito que venga para acá, por favor, vamos a hablar un tema, una hermana y yo, entre ellas eran con cuñas, y dice, y yo necesito tratar eso. Perfecto, pues vamos. Entonces nos metimos a un salón de clase, que nosotros le decimos anexos, y llegamos ahí, y llegó la otra persona, la otra mujer. Y de esas, ahí yo ya identifiqué lo que era. No lo sabía determinar, el man ni sabía que existía el legalismo, pero ya luego me miró como que yo estaba sentado aquí, la otra hermana allá. ¿Y usted qué está haciendo aquí? O sea, ¿qué? O sea, y luego le dijo la otra hermana: yo lo invité para que sea parte de lo que quedamos en platicar. Entonces le dije: por esa razón yo estoy aquí. Hermano, le garantizo que me hice hasta chiquito y dije, o sea, ¿y cometí un error o qué? O sea, ¿por qué estoy aquí? Pero ya la otra hermana dijo, no, yo le dije que quiero que esté, porque él es el pastor de la iglesia. Y es que lo que pasa, que anteriormente familia de ellos habían pastorado la iglesia, ¿verdad? Entonces era muy obvio de que le daban a veces preferencia a una, preferencia a otra. Yo dije, no, como yo visualicé todo eso en la congregación, yo dije, el momento que yo empiece a pastorar aquí tengo que ser imparcial. Entonces dijo, pues no creo, dijo, no me parece justo, porque ni de la familia es. O sea, ay Señor, dije yo, pues es que no necesito ser de la familia. Con los problemas de la familia tengo, ¿para qué voy a andar agarrando otras problemas? Con eso es suficiente. Pero le dijo la hermana, no, quiero que se quede aquí. O sea, para no hacerlo muy largo, el hecho es de que se arregló la situación. Entonces le dije a la hermana, mire, aquí hay una cuestión. Le dije, el conflicto que ustedes traen, que quiero pensar que no es de ayer, sino que ya tiene tiempo, ya se nutrió tanto, se fortaleció, se creció, que ahora se brincó el cerco de la iglesia, y ahora no nomás está en su casa, sino ahora está en la iglesia. Y ese es mi problema. Aquí está mi actuar como pastor. Yo no puedo ni debo de permitir eso, ya que ustedes abrieron el tema. ¿Sí me entiende? Entonces, perfecto. Fue de la forma que yo pude opinar o aconsejar en ellas dos, ¿verdad? Pero sí, o sea, cuando una persona es legalista y no le gustan tus zapatos, va a decir, ¿sabe qué, pastor? Usted no debería usar zapatos de ese color, ¿por qué no? Pues no sé, no le conviene la ropa, pero hermana, es que la camisa, no le hace. O sea, así va a ser persona que va a querer que a su voluntad se hagan todas las cosas. Desafortunadamente, bueno, ese es un ejemplo nomás, ¿verdad? Entonces, mire, como dice ahí, vosotros el 5, también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, vamos a explorar rapidito a qué se refiere cuando habla de diligencia, o qué es una persona diligente, ¿verdad? Es muy importante mirar, saber qué es una persona diligente. Bueno, una persona diligente es una persona con cuidado y actividad de ejecutar algo, cuidadoso, exacto y activo. Y una de las cuestiones en la cual precisamente nosotros debemos
perseverar diligentemente es precisamente en esto que nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 3 al 11, en estar creciendo en el Señor. O sea, dedicados. Y yo creo que todos podemos entender cuando hablan de diligencia, pero todos podemos entender cuando se refiere o nos referimos a perseverar. ¿Qué es perseverar? Hermano, es no darse por vencido. Es que vas a fallar alguna ocasión, 2 veces, vas a fracasar en otra ocasión. O sea, ok, algo muy importante, no tenemos que desanimarnos. Yo creo que en eso creo que todos hemos pasado por eso. Y tal vez algunos nos desanimamos más pronto que otros. Bueno, okay, el consejo de la palabra de Dios aquí es que es permanecer diligentemente, pero no nomás diligente, sino perseverar en la diligencia. O sea, persistir, persistir, persistir y persistir. Si de alguna forma no se puede conseguir otro, hay otras formas, otras maneras o otros métodos de poderlo conseguir, pero vamos a conseguir, vamos a lograrlo. ¿Sí me explico? Si tiene que ver con, no sé, con un estudio, con algo que tenga que ver con su vida espiritual, hermano, no te des por vencido. Como en muchas otras ocasiones de la vida natural humana que tenemos, no nos hemos dado por vencidos, por conseguir lo que nosotros necesitamos, queremos, anhelamos o que soñamos, y decimos, ¿sabes qué? Tengo que trabajar para lograr eso, ¿verdad? Ejemplo, pues nuestro techo está deteriorado. Cuando llueve se gotea, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a cruzar de manos. ¿Sabes qué? No, tengo que de alguna forma ahorrar, conseguir fondo, manera y dinero para poderlo, y listo, quedó, ok. Entonces, en esas cuestiones es donde nosotros no podemos desanimarnos para nada. Al contrario, ser diligentes. Entonces, al conocimiento, en el 5 estamos. Vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadida a vuestra fe, a la virtud conocimiento, y aquí nos dicta, ¿verdad? A añadir a nuestra fe virtud. Ok, ya tenemos la fe, ¿verdad? ¿Cómo? Que fue lo inicial, por haber creído en el Señor Jesucristo, fue lo inicial. Y luego dice, al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Ok, bueno, déjenme leerle un poquito de aquí de lo que nos dice en el 6. Conocimiento, ¿qué es? Es entendimiento, es razón y es excelencia. Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación de algo. Muy bien, ese es el conocimiento. Yo creo que todo lo podemos entender porque a medida que va pasando el tiempo, o conocemos o deberíamos de crecer siempre en conocimiento porque es importante, ¿verdad? Es muy, muy importante. Muy bien, pero acerca de lo que nos dice ahí de lo otro, en el 6, al conocimiento, dominio propio. Vamos a ver, nomás le voy a descifrar eso porque sería mucho tiempo el hecho de querer abarcar todos. Muy bien, ¿qué es el dominio propio? Muy bien, el dominio propio es una parte del fruto del Espíritu Santo según lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Ahora, es algo que Dios Espíritu Santo quiere que sea característico en nuestra vida, ¿sí? Que se manifieste. Significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. El dominio propio. Y creo yo, no sé, creo yo que en ese aspecto también hay que trabajar en nuestra vida espiritual. Es un área que debemos atender. Le voy a decir por qué. Creo yo, pienso yo que yo soy paciente. Puede ser que esa sea mi opinión. Usted puede investigar con los chicos o con los hermanos que viajamos y que muchas cosas compartimos. Le voy a dar un ejemplo rapidito. Hace algunos años, unos 2 años yo creo, cuando mucho, estábamos en un estudio de una misión, y entonces en ese estudio salió algo del tema. Entonces mi esposa reaccionó, ¿verdad? Como que no sé de dónde le salió, pero dice, ¿saben qué, hermanos? Dijo, la verdad, dijo, poniéndome a pensar,
Yo he mirado como 3 veces nomás a David enojado, pero enojado, o sea, molesto, ya sabes que no vamos a hacer las cosas así, ¿no? Pero 3 veces. Entonces le dije, ¿en verdad sí? O sea, yo pensé que eran más, pero bueno, dijo, 3 veces. Entonces me puse a pensar, ¿no? Para ese tiempo teníamos 36 años de casados. Es que nos casamos casi a los 12, hermano. No, no es cierto, no. 36 años de casados. Entonces yo pensé, si son 3 veces, quiere decir que cada 12 años me enojo. Pues está bien, ¿verdad? Entonces dije yo, tal vez cuando recién nos casamos me molesté y lo notó ella, yo no. Tal vez a los 12 años que teníamos de casado y tal vez a los 24. Digo yo, pero entonces ya pasaron 12, ya me toca enojarme otra vez. O sea, ¿verdad? Pero no, o sea, eso ella lo notó y les dijo, hermanos, la verdad que es que yo no le he mirado molesto. Entonces, y ya, entonces les dije, hermano, entonces ya me toca enojarme ya. Cualquier rato me van a mirar, gracias a, no, han pasado ya como 2 años y no me han molestado, gracias a Dios que no, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que yo creo que hay ocasiones que tiene uno que tener dominio propio. Hay cosas que no le van a gustar y uno las asimila y dice, sabes que no. Cuando hemos ido a un lugar o cuando hemos ido así en grupo también, no lo he dicho todavía, pero yo creo que sí voy a tener que decir, ¿saben qué, mis hermanos? Miren, yo les he dicho siempre y lo he hecho siempre, a todos los que vamos a un lugar, vamos a participar, vamos a equivocar, todos tenemos que respetarnos a todos. No quiero que alguien brinque y diga con un mal carácter y todo eso. Y ha habido personas que desafortunadamente así se manifiestan y le gritan a uno. Entonces le dije en una ocasión yo a mi esposa, ¿sabes qué? Este hermano me gritó, me quiso mollar y me gritó. Va a ser la primera y la última vez que lo vuelve a hacer. Eso sucedió de recién que yo agarré el pastorado por otro pastor que muy experimentado y todo. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ni siquiera eso le da ningún derecho a tener que gritarme, ¿no? Entonces ya después arreglé el asunto con él con buenas palabras, tranquilo y todo. Y sabes qué, mi hermano, no. Entonces allí precisamente es que a veces que nosotros decimos algo y brinca uno por acá y por ahí y olvídese. Entonces precisamente para eso nosotros tenemos que manifestar el dominio propio, como dice en el versículo 7. El dominio propio es una parte del Espíritu Santo y dice, significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Y entonces sí, todos felices y contentos. Va a haber cosas que no nos van a gustar, que se determinan, pero bueno, vamos a modificarlas, vamos a dar, sin tener que de hecho insultar a la otra persona, sin tener que presentarlo y decirle que estamos molestos. Al contrario, con esa actitud le estamos diciendo, yo te entiendo, yo te comprendo y tú me trataste mal, lo dijiste, pero sabes que no, yo no me voy a, fíjese, yo no me voy a degradar hasta el piso donde tú lo hiciste, no me voy a poner a tu altura, al contrario, aunque me trataste mal, me gritaste, me dijiste, para nada. ¿Por qué? Precisamente porque yo tengo que tener el dominio propio, pero tengo que manifestar lo que Dios hubiera hecho. Seguimos adelante. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Entonces, déjeme ver, porque quiero abarcar todos los puntos, pero entiendo que tenemos un tiempo. Muy bien. En el 9, ya voy para el 9. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Vamos a ir al Salmo 32, como yo les decía hace ratito. Salmo 32, para que veamos ahí y lo que dice acerca de eso, ¿verdad? Por supuesto, anhelando de que nunca se los olvide eso. Salmo 32, 1 y 2 es el que vamos a mirar, ¿ok? Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Yo soy bienaventurado por el hecho de que el Señor perdonó mis pecados. ¿Sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cuyo cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado ese hombre que verdaderamente, lo vamos a parafrasear, verdaderamente permitió que Dios hiciera la obra en su vida, permitió que habitara en él y permitió sacar todo lo malo que cometió anteriormente, porque ahora el Señor le va a perdonar eso y va a empezar una vida nueva, y precisamente ahora todo va a ser diferente. Y en su corazón, como dice aquí, más bien dicho, y en la parte, la última frase del versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Perfecto, ahí así debería de ser. No debemos de permitir en nuestra vida nada que nos dañe, nada que nos afecte, ni engaño, ¿ok? Porque mire, todo lo que anidamos en la vida, así sea bueno o en nuestro corazón, nuestro espíritu, sea bueno o sea malo, se reproduce, no se queda así. Entonces, nosotros tenemos al Señor, queremos su bendición, queremos crecer, gozar de sus atributos naturales, de sus atributos divinos, los tenemos, los podemos proveer. Pero también, si nosotros guardamos algo en nuestro corazón o nuestro espíritu, también se puede reproducir. Si es que, vamos a decir así, guardamos cierta cantidad de rencor, ok. Eso, hermano, parece que no, pero se va a ir creciendo. Haga de cuenta que lo tenemos en una incubadora y se va a fortalecer, se va a robustecer, y no nos vamos a dar cuenta hasta que, como dice el Señor, o sea, tenemos que acordar con eso. Y en cuyo espíritu no hay o no debe de haber ningún tipo de engaño. Es decir, tenemos que ser honestos en todos los aspectos, y si hay algo que nos estorba, ok, pedirle al Señor que nos ayude, que nos limpie, que no podemos seguir en esa condición. Entonces, pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es la recomendación que nos da. Mire cómo nos presenta, o cómo, vamos a decir así, cómo nos descubre el Señor nuestra condición y la transformación que vamos teniendo cuando vamos creciendo en el Señor. Entonces, por eso dice el 10, y eso nos aconseja: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Perfecto. Eso es lo que deberíamos de entender, ¿verdad? Y de mirar. Entonces, luego, ¿qué dice el 11? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esa es o debería ser nuestra finalidad, la esperanza en la cual hemos creído, en la fe que tuvimos, fe que enseña la palabra de Dios en Romanos, de hecho 4, en Romanos 4, por haber creído a Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido el Señor Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Ok, entonces, porque de esta manera, dice el 11, os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al final del día, o en la meditación de esto que nos va llevando, ¿verdad? Cómo nos trasciende nuestra vida, nuestra condición. En esto, mi hermano, consiste la vida cristiana práctica.
Así, como en el 11 lo que nos dice. En eso consiste la vida cristiana práctica. Es un buen ejemplo, un buen tema a seguir o una base para decir, yo tengo que, qué sé yo, hacer algunos cambios en mi vida. O sea, ¿por qué? Porque pues posiblemente tenga alguna prioridad, otras prioridades que son muy importantes. Es muy importante tener prioridades en la vida, por supuesto. Pero vamos a ver cuáles prioridades son más prioritarias que otras para poder determinar, tengo que crecer en el Señor. Ahora bien, rapidito le explico esto o le transmito esto. El hecho de crecer en el Señor no nos va a eximir el hecho de crecer en amor con nuestra pareja, en el trabajo, de hecho con nuestros hijos, en la sociedad y así sucesivamente. Al contrario, mientras más creciendo estemos, mejor vamos a ser para toda esa comunidad que nos rodea, tanto como en la iglesia. ¿Sí? Entonces, en esto consiste la vida práctica, en poner por obra lo que Dios nos ha proveído, en permanecer en comunión armoniosa con Dios, reconociendo el sacrificio de Cristo y entendiendo que el Espíritu Santo quiere lo mejor para nuestra vida en este caminar. Permanecer y perseverar en la diligencia, no sesgar ni a la izquierda ni a la derecha. Esto implica el reconocer nuestra condición, someternos a Dios y su perfecto plan para nosotros, su perfecto señorío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra necesidad es estar bien con Dios todos. En eso consiste la vida práctica del creyente. De ahí, hermano, de ahí nosotros podemos partir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ejemplo, ya para terminar. Ponemos en práctica lo que dice 2 de Pedro 1, del 3 al 8 y vamos a agradar a Dios. Ahora, los beneficiados vamos a ser nosotros. Seguimos en práctica eso, en el conocimiento, en la persistencia y vamos a agradar a nuestro esposo o nuestra esposa. Vamos a ser muy justos con nuestros hijos. Vamos a ser justos con nuestros hermanos, con el resto de la sociedad y con aquella persona, fíjese, con aquella persona que actúe injustamente también en contra de nosotros. ¿Qué es eso? Es que el crecimiento o el amor de Dios, hermano, nos blinda, nos protege, nuestra mentalidad nos la cambia y ya no vamos a poder estar pensando en la venganza, ¿verdad? Ya no vamos a poder estar pensando en el relativismo. Tú me das, yo te doy. Si obtengo de ti, te ayudo, te apoyo. Ese es el relativismo. Tú me das algo, pues entonces yo te puedo dar. Si no, pues ¿cómo? O sea, ¿se me entiende? El amor de Dios se demuestra, hermano. El amor de Dios se demuestra. Ahora bien, yo no sé si esté alguien aquí por primera vez que no haya escuchado que Dios es amor y que Dios nos bendice y todo eso. Posiblemente como en nuestro pasado también pensando que la religión o que qué sé yo, cualquier doctrina nos puede salvar. No es así. La palabra de Dios dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros estamos sin el Señor, estamos en existencia aquí temporal solamente, ¿verdad? Y llega un momento en que esa temporal se termina. Pero lo que el Señor quiere de nuestra vida es que no sea temporal, sino que sea trascendental. Porque ese fue el plan de Dios. Nos creó para una eternidad. A consecuencia, precisamente, del pecado de nuestros antepasados es que nosotros venimos a morir. Y fíjese que la muerte no se dio al instante. Fue parte de una sentencia que ya se había tomado. Pero bueno, nosotros ahora, también a consecuencia de eso, tenemos que morir. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nosotros y para otra vez obtener la vida o resucitar. Y precisamente cuando el Padre ascendió, se lo dejó a sus discípulos para que lo pudieran instruir a todos y les dijo que Él se iba al cielo y que nos iba a preparar un lugar para que todos los que creemos en Él podamos estar en Él.
los que tengamos fe, los que le podamos obedecer y los que le podamos seguir. Muy bien, muy diferente a cualquier religión que se nos ha o que pudiera haber alrededor del mundo. Entonces, si tú no has escuchado o es la primera vez que escuchas algo así o no has tomado tu decisión por el Señor, que es lo mejor, yo le garantizo, que es lo mejor que nosotros podamos obtener como seres humanos, yo te invito a que puedas tomar tu decisión, porque pues el día de mañana no sabemos, esta noche podemos partir y se acabó la vida aquí temporal. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en el Señor, como estamos mirando a la eternidad y esa es nuestra esperanza, que vamos a habitar con el Señor, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Entonces, esperanzados en eso estamos. Y nuestra fe ciega nos hizo creer en eso, como cuando le dijo a Abraham que se saliera de su tierra y de su parentela y se fuera a un lugar que él lo quería usar. Y Abraham con toda confianza recorrió por allá. Ahora nuestra fe ciega es el hecho, y estamos esperanzados en que Jesucristo nos va a llevar y vamos a trascender. Este cuerpo va a quedar aquí, pero nuestro espíritu no va a fallecer. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos en el Señor. Entonces, si alguien no ha hecho o no ha tomado su decisión por Cristo, a mí me gustaría que lo hiciera, que se decidiera verdaderamente. Es que estamos en un tiempo, en un momento de recibir vida, obtener vida u obtener la muerte, desafortunadamente. O sea, suena muy drástico, pero es una realidad, es una forma de que va a suceder. Entonces, si todos ya conocemos al Señor, gloria a Dios, ¿qué nos queda? Bueno, crecer en el Señor. Eso sí, no nos podemos quedar limitados, para no tener que usar otra palabra. No nos podemos quedar limitados. Lo importante de eso es que, mire, el Señor sabe nuestra condición, el Señor sabe nuestra posición, sabe mi necesidad, sabe mi anhelo, sabe. Entonces, cuando yo estoy en la disposición de crecer, el Señor va a proveer para mí lo que yo necesito y para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si hacemos una oración y confesamos al Señor? Decimos: Señor, lo que yo en el lado necesito y que tú sabes que lo quiero para honrarte y que me va a servir para mi vida, Señor, ayúdame a seguir creciendo en este aspecto, en esta área. Hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer a medida que vamos caminando y que el tiempo está pasando, donde ahora la tecnología y donde ahora la ciencia está más avanzada, pero la moral o la vida espiritual del creyente no está tan desarrollada. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde nosotros tenemos que hacer. ¿Qué le parece si oramos? ¿Está bien? Bueno. Señor y Padre, gracias te damos verdaderamente, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que nos diste ahora, humildemente el poder tener el privilegio y la gracia, Señor, el don de poder escudriñar tu palabra. Verdaderamente estamos privilegiados porque nos lo presenta de una forma especial y única, sencillamente con el hecho que nos hace manifestar que podemos tener fe o que tenemos fe, y sencillamente con el hecho, como menciona el Salmo 32, de que tú eres el que perdona nuestros pecados. Somos privilegiados. Gracias, Padre, por ello. Gracias porque eso fue dispuesto para toda la humanidad. Queremos que nos uses a nosotros en nuestro conocimiento, en nuestra entrega, en nuestra armonía contigo. Úsenos porque sabemos que hay más gente que todavía no te conoce. De hecho, hasta familia podemos tener, amigos y gente que ni conocemos, pero que necesita comprender el amor tuyo, Señor, o el propósito o el plan que tú tienes para la humanidad. Gracias, Padre. Te pido para que tú proveas en cada uno de mis hermanos. Tú seas el proveedor y la fuente de lo que cada uno necesitamos, Señor, porque estamos faltos delante de tu presencia. Lo reconocemos humildemente y queremos, Señor, precisamente estamos dispuestos, como dice el Salmo 51:17, a un corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar.
No queremos que pase otro día, Señor, en esa condición. Tal vez el día de ayer se nos fue en vano en muchos aspectos. Ahora queremos recuperar y mañana mejorar. Y así los días, Señor, que vayan en auge o en progreso, Señor, en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Por el hecho de habernos presentado el Evangelio por alguien más. Por el hecho de vivir en esta generación, Señor, y tener el privilegio, pero el compromiso también de poder compartir tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, mi Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias.